Muy buenos días. Hoy venimos a hablar sobre el tema número 3, elementos existenciales del Estado. Quien les habla, Josué Terán. Hablaré con ustedes sobre el tema de nacionalidad, seguidamente por nuestro amigo Emmanuel Aguilar y su tema territorio nacional. Para finalizar, nuestro amigo Wilmer Andrades y su tema el poder político. ¿Qué es nacionalidad? La nacionalidad es un vínculo que une a una persona con un Estado. Este vínculo determina su pertenencia en dicho Estado y le da el derecho de reclamar su protección del mismo, pero a su vez la somete a las obligaciones impuestas por sus leyes. Sus principios fundamentales son: toda persona tiene derecho a una nacionalidad. De igual forma, toda persona tiene derecho desde su nacimiento a una nacionalidad. Y toda persona tiene derecho de cambiar de nacionalidad. ¿Cómo se obtiene la nacionalidad venezolana? Sencillo, de dos pasos, ya sea por nacimiento o por naturalización. Según el artículo 32 constitucional, son venezolanos y venezolanas por nacimiento: 1. Toda persona nacida en el territorio de la República. 2. Toda persona nacida en el territorio extranjero, hijo o hija de madre o padres venezolanos por nacimiento. 3. Toda persona nacida en el territorio extranjero, hijo o hija de madre o padres venezolanos por nacimiento, siempre y cuando establezcan su residencia en el territorio de la República y establezcan su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Cuarto, toda persona nacida en el extranjero, hijo o hija de madre o padres venezolanos por naturalización, siempre y cuando antes de sus 18 años establezcan su residencia en el territorio de la República y antes de sus 25 años establezcan su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. ¿Cómo se obtiene la nacionalidad adquirida? Sencillo, a través de ciertos requisitos y solicitar ser naturalizado de ese estado. El artículo 33 nos habla: son venezolanos por naturalización: 1. El extranjero que obtenga su carta de naturaleza con el fin de obtener su domicilio en Venezuela con una residencia ininterrumpida por lo menos de 10 años. 2. Los extranjeros que contraigan matrimonios con venezolanos y declaren su voluntad de serlo, transcurrido por lo menos 5 años para la fecha de su matrimonio. 3. Los extranjeros menores de edad para la fecha de naturalización que ejerzan los padres sobre ello y declaren su voluntad de ser venezolano antes de cumplir sus 21 años y hayan residido en Venezuela ininterrumpidamente durante sus 5 años antes dicha declaración. La doble nacionalidad implica la incidencia de un individuo de dos vínculos jurídicos con dos estados distintos. El artículo 34 nos habla que la nacionalidad venezolana no se pierde al obtener otra nacionalidad. La revocación de la nacionalidad. Según el artículo 35 nos dice que los venezolanos y venezolanas por nacimiento no pueden ser revocados de su nacionalidad, y los venezolanos por naturalización pueden ser revocados según sentencia judicial de acuerdo a la ley. Renuncia y recuperación de la nacionalidad. Según el artículo 36 nos dice que los venezolanos por nacimiento y los venezolanos por naturalización pueden renunciar a la nacionalidad venezolana. Recuperación de la nacionalidad venezolana. Los venezolanos por nacimiento, si se domicilian por un periodo no menos de 2 años y manifiestan su voluntad de hacerlo. Los venezolanos por naturalización, siempre y cuando de igual forma cumplen con los requisitos del artículo 33 constitucional. Segundo elemento, el territorio nacional. Cuando nosotros hablamos del territorio nacional nos referimos a la determinada porción de terreno que tiene un estado, una provincia, una región, una nación o cualquier otra cosa. Es por ello que además los países o naciones o territorios cuentan con un territorio terrestre, un territorio aéreo y un territorio marítimo en aquellos que tienen ríos. Luego tenemos que entender en la parte constitucional el artículo 10 de nuestra Constitución, el cual establece que el territorio de la República Bolivariana de Venezuela es el mismo al que existía en Venezuela cuando Venezuela era la capitanía general, existente antes de los tiempos de la década de 1810. Es por ello que nosotros tenemos que entender que Venezuela en la era de la colonia tenía un territorio
y que luego de esa era Venezuela tenía que seguir poseyendo ese mismo territorio. Luego es lo que nos interpreta el constituyente en este artículo. El artículo 11 de la Constitución nos habla sobre la soberanía, sobre lo que Venezuela cuenta, que Venezuela cuenta con un espacio continental e insular, el cual está comprendido por distintos territorios, por islas, islotes, archipiélagos y todo lo que tiene que ver. En este artículo el constituyente interpreta la parte territorial del territorio venezolano, cómo está constituido. Luego tenemos que entrar en el tema del uti possidetis iuris, el cual dentro de sus simbología establece que el territorio no puede ser ni cedido, ni enajenado, ni robado, ni nada que ver, porque en él establece que usarás lo que posees de acuerdo a la ley. Y también está el uti possidetis de facto, que significa que usarás lo que posees de acuerdo al hecho. Y otro que es establecido en esta parte legal es el uti possidetis iuris, establece que como poseías, poseerás. Esto quiere decir que el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, que debe existir en este momento, es el que Venezuela poseía en los tiempos de la colonia. Es decir, antes de las transformaciones que Venezuela sufrió a través de los tratados y distintos laudos establecidos viciados de nulidad que no pueden existir en nuestro país. Es por ello que Venezuela, basado en estos principios, debe continuar con el territorio que tenía durante el tiempo colonial. Luego entramos en el tema de la extraterritorialidad, el cual es un principio que establece que hay países que ejercen soberanía en otros, ¿a través de qué? A través de sus diplomáticos, ya que un diplomático en un país extranjero tiene los mismos derechos, basados en el derecho internacional, de que aunque haya cometido una falta, no puede ser sancionado, o no puede ser ni detenido, ni aprehendido, ni nada que ver, ya que como diplomático, personal de un determinado país en otro, tiene este principio de protección. Los problemas fronterizos que ha tenido Venezuela a medida de todo este tiempo, podríamos decir inicialmente que Venezuela cuenta con un extenso territorio constituidos por islas, islotes, cayos, archipiélagos, dentro de su parte de su mar territorial, ya que tiene un espacio continental e insular, constituido por distintas ramificaciones en la parte marítima. Pero en lo que entramos en el tema de los problemas fronterizos como tal, iniciamos principalmente con los problemas que tiene con la República de Colombia, el cual Venezuela tiene una extensa frontera con Colombia establecida por 2.219 kilómetros, el cual es la más extensa en estas ambas naciones. Es decir, que Venezuela no tiene una frontera tan larga con ninguno de los países con los que tiene fronteras, y que Colombia, al igual con ninguno de los países con los que colinda, tiene una frontera tan extensa como lo tiene con Venezuela y como Venezuela lo tiene con Colombia. Pero los problemas establecidos en los tratados que se cometieron durante todo este tiempo aún persisten sobre problemas territoriales, donde dicen que este territorio era de Venezuela o era de Colombia, y aún sigue como una especie de reclamación. Pero a lo que entramos seguidamente en otro país con el cual Venezuela tiene problemas es con Brasil. Pero no tanto en el problema en el sentido de eso, sino que se dieron espacio. Por ejemplo, Brasil cedió a favor de Venezuela que Venezuela tuviera el tiempo en las cuencas de los ríos Orinoco y del río Esequibo. Y Venezuela cedió a que Brasil tuviera favores o beneficios en la cuenca de la Olla. Es por ello que finalmente, para terminar los problemas territoriales de Venezuela, estamos con el tema de Guyana y el tema del Esequibo, que es el tema más importante de estos problemas, que a través del laudo de París, Venezuela perdió su soberanía en el territorio Esequibo, y actualmente el Esequibo sigue siendo una zona en reclamación, donde Venezuela siempre se establece en el tema del uti possidetis iuris, donde lo que poseías es lo que poseerás ahora. Y es por ello que Venezuela sigue luchando por mantener su Esequibo. Según el filósofo griego Aristóteles, este definió 3 clases de poder, entre las cuales están el poder sobre el padre, del padre sobre los hijos, del amo sobre los esclavos y del gobernante sobre los gobernados. Este último es denominado el poder político. Es así como Aristóteles
denominó que el poder paternal debe ser ejercido en beneficio de los hijos y que el poder patronal en beneficio del amo. Ya por último, el poder político en beneficio de ambas partes. Esto lo denominó como el bien común. ¿Qué es el bien común? Son los beneficios que obtienen los ciudadanos a través de instituciones, medios socioeconómicos o programas sociales. Por otra parte, podemos definir el poder político como la lógica que representamos las personas dentro de un gobierno. Generalmente, el poder político influye ya sea en el pensamiento o en el actuar de una sociedad. Se puede decir que es elegido conforme a la ley. Ya un ejemplo es el derecho al sufragio, mediante el cual los ciudadanos les otorga la legitimidad al ser electos conforme a la ley. Se manifiesta mediante la autoridad, la cual se define como ciertas potestades de mando o la conducción de carácter legítimo. Por otra parte, el gobierno es el pilar fundamental del Estado, el cual es la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, las cuales son conducidas en la política general o en el ejercicio del poder ejecutivo del Estado. Este poder ejecutivo se encarga de ejecutar las normas, de proveer mediante la facultad reglamentaria la correcta observación de las leyes y de representar al país ante la comunidad internacional. Características del poder político. En primera instancia tenemos que este nace como una necesidad para la convivencia humana. En segunda instancia, cada grupo social necesita de un jefe para que éste dirija las distintas voluntades. El poder político se distribuye en órganos, lo que comúnmente son designados como poderes, entre los cuales están el poder legislativo. Este es el órgano que se encarga de elaborar las leyes que estructuran al Estado y sus órganos. Por otra parte, también se encarga de las relaciones entre sí con los ciudadanos y se caracteriza por ser la voz del pueblo. Otra de sus funciones es resolver los problemas en caso de falta de presidente. El poder ejecutivo, como su nombre lo indica, se encarga de ejercer la ley, es decir, de que sea aplicada eficazmente y que las autoridades competentes la acaten. Por otra parte, el poder ejecutivo se puede decir que tiene ciertas potestades dentro de los procesos legislativos, ya que ésta inicia la ley, la promulga y la publica. El poder judicial. Este se encarga de asegurar la eficacia de los sistemas jurídicos y tiene como función principal el limitar el poder y defender del abuso de poder a los gobernantes mediante la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales. El poder ciudadano. Este es un órgano autónomo e independiente, el cual realza los fundamentos del nacionalismo y hace valer y defender los derechos de los venezolanos. Por otra parte, tenemos el poder electoral, el cual se encarga de reglamentar las leyes electorales. Este tiene la potestad de hacer nula, parcial o totalmente las elecciones y tiene como función observar e investigar los fondos de financiamiento de ciertas instituciones con fines políticos. Gracias.